En la atmósfera reverberante del Templo de Salomón, entre la majestuosidad de las ofrendas y el simbolismo ancestral, yace un enigma arraigado en la mesa de los panes de la proposición y el vino. Más que meras ofrendas, estos elementos atesoraban un misterio, la representación viva de la presencia y la provisión divina para un pueblo escogido. Sin embargo, la revelación más intrigante emerge al conectar estos símbolos ancestrales con la asombrosa reinterpretación de Jesús durante su última cena. Aquí, en este paralelo entre lo antiguo y lo nuevo, se despliega un enlace enigmático entre la divinidad ancestral y la redención anunciada, desafiando las barreras del tiempo y las fronteras de la fe. La figura enigmática de Melquisedec se yergue como un puente entre lo terrenal y lo divino en la narrativa bíblica, similar a la atmósfera de misterio que rodea la mesa de los panes de la proposición en el Templo de Salomón. Melquisedec, un enigmático sacerdote rey, se encuentra en los relatos del Génesis, donde se encuentra con Abraham tras una victoria militar. Este encuentro se convierte en un símbolo de bendición y unión entre ambos. La misteriosa figura de Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham en una especie de ceremonia de bendición, similar al gesto de compartir pan y vino en la última cena de Jesús. Esta similitud en la acción ritual sugiere una conexión entre la provisión divina y la presencia de lo sagrado en medio de lo cotidiano. La analogía radica en la misteriosa figura de Melquisedec, quien, al igual que la mesa de los panes de la proposición, representa la conexión entre lo terrenal y lo divino. La presencia de Melquisedec y su acto de ofrecer pan y vino a Abraham pueden interpretarse como una manifestación de la presencia divina y la provisión para el pueblo escogido, al igual que el simbolismo de la mesa en el Templo de Salomón. Ambos casos revelan una conexión enigmática entre lo humano y lo divino, desafiando la comprensión convencional y abriendo paso a una significación más profunda que trasciende lo tangible. La presencia de la mesa de los panes de la proposición y el vino en el Templo de Salomón guarda una conexión simbólica con la última cena de Jesús. En el templo, la mesa de los panes de la proposición representaba la provisión divina para el pueblo, la presencia y la provisión de Dios para su pueblo escogido. Los panes de la proposición, también conocidos como los panes de la presencia, se colocaban en la mesa del templo como una ofrenda especial. Estos panes simbolizaban la presencia constante de Dios entre su pueblo y su provisión para ellos. El vino, por otro lado, era parte de las ofrendas presentadas en el templo, representando la alegría, la celebración y la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Al comparar esto con la última cena, donde Jesús establece un nuevo significado para el pan y el vino, se puede ver una analogía. Así como en el templo, los panes y el vino representaban la presencia y la provisión de Dios, en la última cena, Jesús infunde a estos elementos una nueva significación, su cuerpo y su sangre, respectivamente. En este contexto, se establece una conexión entre la presencia divina representada en el templo y la presencia espiritual de Jesús en nuestra vida cotidiana. La mesa de los panes de la proposición y el vino en el Templo de Salomón servía como un recordatorio constante de la presencia y provisión divina, mientras que la última cena representa la presencia espiritual de Jesús, su sacrificio redentor y la provisión espiritual para sus seguidores. Esta analogía entre los elementos presentes en el templo y los reinterpretados por Jesús en la última cena resalta la continuidad espiritual y la conexión entre las tradiciones religiosas y nuestro contexto. El simbolismo de Jesús como el pan de vida en sus enseñanzas establece una analogía poderosa con las narrativas de Melquisedec y la mesa de los panes de la proposición. En su afirmación, Jesús identifica su ser con el pan que otorga vida eterna a quienes participan de él espiritualmente. Esta declaración resuena con la esencia simbólica del pan y el vino presentes en las historias de Melquisedec y la mesa del templo. Así como Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham como un gesto de bendición y comunión, Jesús se presenta como el pan de vida, cuya participación espiritual lleva a la vida eterna. Esta conexión revela una continuidad simbólica a lo largo de las Escrituras, donde el alimento espiritual se equipara con la vida eterna y la comunión con lo divino. Jesús como el pan de vida y las representaciones simbólicas del pan y el vino en las historias antiguas revela una constante en la revelación divina, la provisión espiritual que lleva a la vida eterna. La conexión entre el alimento espiritual, la vida eterna y la presencia divina se entreteje a lo largo de estas narrativas, invitando a reflexionar sobre la comunión espiritual y la promesa de vida eterna a través de esta unión simbólica. Imagina sumergirte en los relatos bíblicos, donde la riqueza de las narrativas revela símbolos antiguos y sagrados que aún resuenan en la espiritualidad contemporánea. En esta travesía por la historia, te encuentras con Melquisedec, una figura enigmática cuya presencia desafía la comprensión convencional. Melquisedec, un sacerdote rey, emerge en la narrativa bíblica, mostrando una conexión peculiar entre lo terrenal y lo divino.
Este encuentro con Abraham y su gesto de ofrecer pan y vino se convierten en un símbolo de bendición y comunión entre lo humano y lo sagrado. Este misterioso acto de compartir pan y vino con Abraham no es solo un gesto común, es un símbolo arraigado en la narrativa ancestral que simboliza la provisión divina y la presencia de lo sagrado en lo cotidiano. ¿No te parece fascinante cómo estas historias antiguas tejen un tapiz de simbolismo, conectando lo divino con lo terrenal a través de elementos cotidianos como el pan y el vino? Ahora, este recorrido te lleva al Templo de Salomón, un lugar de majestuosidad y simbolismo ancestral. Aquí, la mesa de los panes de la proposición se convierte en un foco de intrigas y enigmas. Más que meras ofrendas, estos panes representaban la presencia y la provisión de Dios para su pueblo escogido. El vino, un componente esencial de las ofrendas, simbolizaba la celebración, la alegría y la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. ¿No te parece increíble cómo estas narrativas milenarias conectan lo sagrado con lo mundano a través de elementos tan comunes como el pan y el vino? La mesa en el Templo de Salomón, al igual que la figura de Melquisedec, ofrece un eco simbólico en la narrativa bíblica, revelando una continuidad en la manifestación de lo divino a lo largo del tiempo. Y ahora, la historia te lleva al corazón del mensaje de Jesús. Aquí, en las enseñanzas de Jesús, se despliega un simbolismo potente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. En estas palabras, Jesús se identifica a sí mismo como el pan que otorga vida eterna a aquellos que participan de él espiritualmente. La analogía es clara: Jesús, en su afirmación como el pan de vida, establece una conexión profunda con las narrativas de Melquisedec y la mesa de los panes de la proposición. Así como Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham como un gesto de bendición y comunión, Jesús se presenta como el pan de vida cuya participación espiritual lleva a la vida eterna. ¿No es fascinante cómo estas narrativas se entrelazan, revelando una continuidad en la manifestación de lo divino a lo largo de la historia? La conexión entre el alimento espiritual, la vida eterna y la presencia divina se vuelve más clara a medida que exploramos estas narrativas antiguas y su relación con las enseñanzas de Jesús. Este simbolismo se hace tangible y ritual. Aquí, el pan y el vino se convierten en los elementos centrales de la comunión cristiana, recordando la presencia y la provisión divina, así como el sacrificio de Jesús por la redención de la humanidad. El acto de participar en la Eucaristía se convierte en una experiencia de conexión espiritual, un recordatorio de la promesa de vida eterna a través de la participación en el pan de vida, representado por el cuerpo de Jesús. Estas narrativas ancestrales y sus simbolismos resuenan aún hoy, desafiando la comprensión convencional y abriendo paso a una significación más profunda que trasciende lo tangible. La conexión entre lo divino y lo humano a través de elementos cotidianos como el pan y el vino invita a una reflexión más profunda sobre la comunión espiritual, la promesa de vida eterna y la manifestación de lo sagrado en lo ordinario. En el momento en que el Señor Jesús es entregado, toma el pan. Después de agradecer, lo parte y dijo: tomen, coman. Esto representa mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego, toma la copa después de la cena y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto siempre que la beban, en memoria de mí. Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Cristo se encuentra en un punto de transición entre dos sistemas y sus festividades. Él, siendo el Cordero Perfecto de Dios, está a punto de ofrecerse como sacrificio por el pecado, y con ello, culminará el sistema de figuras y ceremonias que durante miles de años ha anunciado su muerte. Mientras comparte la Pascua con sus discípulos, establece en su lugar el ritual que recordará su sacrificio. La festividad nacional de los judíos pronto desaparecerá. El servicio que Cristo instituye es observado por sus seguidores en todas partes y a lo largo de los siglos. En el contexto de la Pascua y la Cena del Señor se plantea una transición, ¿verdad? Cuando los hijos de Israel celebraban la Pascua, estaban en un punto crítico, escapaban de la esclavitud egipcia, por lo que su celebración reflejaba esa urgencia de huir, con sus ropas ceñidas, lista de viaje. En cambio, cuando Cristo compartió la Pascua, las cosas habían cambiado. Las condiciones eran diferentes, ya no era una situación de huida, sino de reposo y comodidad, reflejada en la posición reclinada alrededor de la mesa. Imagínate, allí estaba Cristo en esa mesa, los símbolos frente a él, el pan sin levadura y el vino sin fermentación, representaciones puras de su sacrificio impecable. Observar cómo él, en medio de esa transición, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, y de la misma manera el vino, pronunciando esas palabras llenas de misterio y trascendencia.
Es como si estuvieras presenciando el paso de una tradición simbólica antigua a algo completamente nuevo y profundamente misterioso. Todo cambia, ¿verdad? Las palabras de Cristo marcan ese cambio, pero también dejan una intriga, una expectativa por algo aún mayor que está por venir en el reino de su Padre. La escena se llena de este aire enigmático y despierta esa curiosidad sobre lo que se avecina. En ese contexto, estarías observando el trance emocional que envolvió la cena con Jesús y sus discípulos. Imagina la tensión mientras todos comían, la tranquilidad interrumpida por las palabras misteriosas de Jesús. Su afirmación de que uno de los presentes lo traicionaría debe haber generado un caos interno. Te encontrarás atrapado en la incomprensión. ¿Quién sería capaz de tal traición? El impacto de las palabras de Jesús resonará en cada uno. ¿Te sentirías observado, culpable? El suspense era tangible, una atmósfera cargada por el misterio y la sorpresa. ¿No es intrigante cómo la atención se centró en cada rostro mientras los discípulos cuestionaban, ¿soy yo, Señor? Judas, por su parte, ¿no te resultaría sospechosamente silencioso? Su reacción al escrutinio, al preguntar de la misma manera, ¿no te generaría más inquietud? El momento en que Jesús le señala como traidor, ¿no es sobrecogedor? Imagina el clímax, la tensión en el aire. Judas, expuesto, se levanta apresuradamente para dejar la habitación sumida en la oscuridad de la noche. Ese momento parece un punto de no retorno, ¿no crees? Es como si estuvieras en medio de una escena tensa de suspenso, capturado por el drama que se despliega a tu alrededor. La incomodidad y la intriga se apoderan de cada palabra y movimiento, el poder de la narrativa es impresionante. Judas estaba presente en el servicio sacramental. Recibió de Jesús los emblemas de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Oyó las palabras, haced esto en memoria de mí. Y sentado allí en la misma presencia del Cordero de Dios, el traidor reflexionaba en sus sombríos propósitos y albergaba pensamientos de resentimiento y venganza. Mientras les lavaba los pies, Cristo había dado pruebas convincentes de que conocía el carácter de Judas. No estáis limpios todos, había dicho. Estas palabras convencieron al falso discípulo de que Cristo leía su propósito secreto. Pero ahora Jesús habló más claramente. Sentado a la mesa con los discípulos, dijo, mirándolos, no hablo de todos vosotros, hice los que he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Aún entonces los discípulos no sospecharon de Judas. Pero vieron que Cristo parecía muy afligido. Una nube se posó sobre todos ellos, un presentimiento de alguna terrible calamidad cuya naturaleza no comprendían. Mientras comían en silencio, Jesús dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Al oír estas palabras, el asombro y la consternación se apoderaron de ellos. No podían comprender cómo cualquiera de ellos pudiese traicionar a su divino Maestro. ¿Por qué causa podría traicionarle? ¿Y ante quién? ¿En el corazón de quién podrían hacer tal designio? Por cierto que no sería en el de ninguno de los 12 favorecidos, que, sobre todos los demás, habían tenido el privilegio de oír sus enseñanzas, que habían compartido su admirable amor, y hacia quienes había manifestado tan grande consideración al ponerlos en íntima comunión con él. Al darse cuenta del significado de sus palabras y recordar cuán ciertos eran sus dichos, el temor y la desconfianza propia se apoderaron de ellos. Comenzaron a escudriñar su propio corazón para ver si albergaba algún pensamiento contra su maestro. Con la más dolorosa emoción, uno tras otro preguntó, «¿Soy yo, Señor?». Pero Judas guardaba silencio. Al fin, Juan, con profunda angustia, preguntó, «Señor, ¿quién es?». Y Jesús contestó, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera al tal hombre no haber nacido». Los discípulos se habían escrutado mutuamente los rostros al preguntar, «¿Soy yo, Señor?». Y ahora el silencio de Judas atraía todos los ojos hacia él. En medio de la confusión de preguntas y expresiones de asombro, Judas no había oído las palabras de Jesús en respuesta a la pregunta de Juan. Pero ahora, para escapar al escrutinio de los discípulos, preguntó como ellos, «¿Soy yo, Maestro?». Jesús replicó solemnemente, «Tú lo has dicho». Sorprendido y confundido al ver expuesto su propósito, Judas se levantó apresuradamente para salir del aposento. Entonces Jesús le dice, «Lo que haces, hazlo más presto». Como él pues hubo tomado un bocado, luego salió, y era ya noche. Era verdaderamente noche para el traidor cuando, apartándose de Cristo,
penetró en las tinieblas de afuera. Hasta que hubo dado este paso, Judas no había traspasado la posibilidad de arrepentirse. Pero cuando abandonó la presencia de su Señor y de sus condiscípulos, había tomado la decisión final. Había cruzado el límite. Admirable había sido la longanimidad de Jesús en su trato con esta alma tentada. Nada que pudiera hacerse para salvar a Judas se había dejado de lado. Después que se hubo comprometido 2 veces a entregar a su Señor, Jesús le dio todavía oportunidad de arrepentirse. Leyendo el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo dio a Judas la evidencia final y convincente de su divinidad. Esto fue para el falso discípulo el último llamamiento al arrepentimiento. El corazón divino humano de Cristo no escatimó súplica alguna que pudiera hacer. Las olas de la misericordia, rechazadas por el orgullo obstinado, volvían en mayor reflujo de amor subyugador. Pero aunque sorprendido y alarmado al ver descubierta su culpabilidad, Judas se hizo tan solo más resuelto en ella. Desde la cena sacramental, salió para completar la traición. Al pronunciar el ay sobre Judas, Cristo tenía también un propósito de misericordia para con sus discípulos. Les dio así la evidencia culminante de su carácter de Mesías. Os lo digo antes que se haga, dijo, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. Si Jesús hubiese guardado silencio, en aparente ignorancia de lo que iba a sobrevenirle, los discípulos podrían haber pensado que su maestro no tenía previsión divina, y que había sido sorprendido y entregado en las manos de la turba homicida. 1 año antes, Jesús había dicho a los discípulos que había escogido a 12, y que uno de ellos era diablo. Ahora las palabras que había dirigido a Judas demostraban que su maestro conocía plenamente su traición e iban a fortalecer la fe de los discípulos fieles durante su humillación. Y cuando Judas hubiese llegado a su horrendo fin, recordarán el ay pronunciado por Jesús sobre el traidor. Lidiaban con una mezcla de ansiedad y asombro en medio de la cena con Jesús y sus seguidores. Todo parecía normal, ¿verdad? Pero entonces, un giro sorpresivo, Jesús habla de traición, y los ecos de sus palabras reverberan como truenos. La inquietud se apodera de ti. ¿Quién entre ustedes sería capaz de tal acto? En medio del misterio, observas a cada uno con sospecha. Jesús señala sutilmente la presencia de la traición y te invade la incertidumbre. ¿Cómo pudiste pasar por alto las señales? El silencio de Judas es inquietante, atrayendo las miradas de todos. El caos de las preguntas y el asombro parecen un eco de la confusión en tu mente. La tensión crece cuando las revelaciones se vuelven más claras. El confrontamiento entre Jesús y Judas es casi palpable, como si estuvieras presenciando un giro en una trama trágica. La atmósfera se torna pesada con emociones entrelazadas de sorpresa y temor. Judas, expuesto, se apresura a retirarse en una oscuridad ya densa. La cena, un momento tan sagrado, ha sido perturbada por la traición inminente. Esa noche se vuelve más oscura, ¿no? Y piensas en la crueldad del destino de Judas, su elección final. Pero, ¿acaso no es intrigante cómo la forma de pensar de Jesús trae luz al oscuro panorama? Las palabras que dirige a Judas revelan conocimiento profético y fortalecen la fe de los fieles. Las piezas de esta compleja historia se van encajando y te mantienen pegado a cada palabra y gesto. El suspenso se intensifica a medida que cada detalle encaja, revelando el juego maestro de Jesús. Tú, parte de ese círculo de discípulos, te encuentras sorprendido por la clarividencia de tu maestro. Todo, desde la tensión hasta la esperanza, se mezcla en el ambiente. Las palabras de Jesús, tan premonitorias, hacen eco en tus pensamientos mientras Judas se aparta de la luz hacia la oscuridad. ¿Cómo podrías apartar la visión de tu mente? La escena, cada gesto, cada frase se graban profundamente, como si fueras parte de un misterio más grande que apenas se insinúa. En medio de la cena, el destino parece colgando de un hilo que los lleva hacia un desenlace que todavía no se revela por completo. Las promesas de Jesús, las profecías y las decisiones críticas te mantienen inmerso, preguntándote cómo se desenvolverá este drama humano divino. El Salvador tenía otro propósito aún. No había privado de su ministerio a aquel que sabía era el traidor. Los discípulos no comprendieron sus palabras cuando dijo, mientras les lavaba los pies, no estáis limpios todos, ni tampoco cuando declaró en la mesa, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Pero más tarde, cuando su significado quedó aclarado, vieron allí pruebas de la paciencia y misericordia de Dios hacia el que más gravemente pecara. Aunque Jesús conocía a Judas desde el principio, le lavó los pies. Y el traidor tuvo ocasión de unirse con Cristo en la participación del sacramento.
Un Salvador longánime ofreció al pecador todo incentivo para recibirle, para arrepentirse y ser limpiado de la contaminación del pecado. Este ejemplo es para nosotros. Cuando suponemos que alguno está en error y pecado, no debemos separarnos de él. No debemos dejarle presa de la tentación por apartarnos de forma negligente, ni impulsarla al terreno de batalla de Satanás. Tal no es el método de Cristo. Porque los discípulos estaban sujetos a hierros y defectos, Cristo lavó sus pies, y todos menos uno de los 12 fueron traídos al arrepentimiento. El ejemplo de Jesucristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. Pero, fuera de esto, nadie ha de pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se han de presentar en estas ocasiones. Porque ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba de aquella copa. Porque cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Cuando los creyentes se congregan para celebrar los ritos, están presentes mensajeros invisibles para los ojos humanos. Puede haber un Judas en el grupo, y en tal caso hay allí mensajeros del príncipe de las tinieblas, porque ellos acompañan a todos los que se niegan a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Los ángeles celestiales también están presentes. Estos visitantes invisibles están presentes en toda ocasión tal. Pueden entrar en el grupo personas que no son de todo corazón siervos de la verdad y la santidad, pero que desean tomar parte en el rito. No debe prohibírseles. Hay testigos que estuvieron presentes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y de Judas. Hay ojos más que humanos que contemplan la escena. Por el Espíritu Santo, Cristo está allí para poner el sello a su propio rito. Está allí para convencer y enternecer el corazón. Ni una mirada, ni un pensamiento de contrición escapa a su atención. Él la guarda al arrepentido y contrito de corazón. Todas las cosas están listas para la recepción de aquella alma. El que lavó los pies de Judas anhela lavar de cada corazón la mancha que dejan los errores cometidos. Nadie debe excluirse de la comunión porque esté presente alguna persona indigna. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella y dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. Es en estas ocasiones designadas por él mismo cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Todos los que vienen con su fe fija en Él serán grandemente bendecidos. Todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. Acerca de ello se puede decir con acierto, no estáis limpios todos. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Jesucristo se comprometió como su Redentor. Les confió el nuevo pacto, por medio del cual cuando que lo recibo llego a ser hijo de Dios, coheredero con Cristo. Por este pacto, es como viene a ser mía toda bendición que el cielo me puede conceder para esta vida y la venidera. Este pacto había de ser ratificado por la sangre de Cristo. La administración del sacramento había de recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Pero el servicio de la comunión no es una ocasión de tristeza. Ese no es su propósito. Mientras como discípulo del Señor te reúnes alrededor de su mesa, no es momento para lamentar tus faltas. No has de espaciarte en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevadora o deprimente. No debes de recordar las divergencias existentes entre tus hermanos espirituales y tú. El rito preparatorio ha abarcado todo esto. El examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de las divergencias, todo esto se ha hecho. Ahora vienes para encontrarte con Jesucristo. No vas a permanecer en la sombra de la cruz, sino en su luz salvadora. Abre tu alma a los brillantes rayos del sol de justicia. Con un corazón purificado por la preciosísima sangre de Jesús, en plena conciencia de su presencia, aunque invisible, escucha sus palabras, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Nuestro Señor dice, bajo la convicción del pecado, recuerda que yo morí por ti. Cuando seas oprimido, perseguido y afligido por mi causa y la del Evangelio, recuerda mi amor, el cual es tan grande que di mi vida por ti. Cuando tus deberes parezcan austeros y severos, y tus cargas demasiado pesadas, recuerda que por tu causa soporté la cruz, menospreciando la vergüenza.
Cuando tu corazón se atemorice ante la penosa prueba, recuerda que yo, tu Redentor, vivo para interceder por ti. Imagínate en una mesa, rodeado de aquellos con quienes compartes una conexión profunda. No todos entienden tus palabras, pero aún así, te lavan los pies, ofreciéndote la oportunidad de unirte a ellos en un sacramento compartido. Incluso si sientes que alguien te juzga, te invitan a participar, dejando a un lado la exclusividad. En esta reunión, invisibles a tus ojos, hay presencias diversas, algunos acompañan la verdad y la santidad, otros no. A pesar de todo, hay alguien esperándote, observando cada pensamiento, esperando lavar cualquier mancha en tu corazón. No te excluyas, porque en este momento especial, Cristo se encuentra contigo, fortaleciéndote con su presencia. Al unirte a esta mesa, te comprometes con un pacto divino, donde recibes bendiciones celestiales. No olvides, este encuentro no debería ser triste, sino una oportunidad para encontrarte con la luz que salva, abrirte a su paz. En cada situación difícil, recuerda el amor que llevó a ese sacrificio. Si te sientes oprimido, afligido, recuerda que tu Redentor está allí para interceder por ti. El rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Estaba destinado a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípulos. En cualquier oportunidad en que se reuniesen para conmemorar su muerte, relataban cómo él, tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo: «Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». En su tribulación, hallaban consuelo en la esperanza del regreso de su Señor. Les era indeciblemente precioso el pensamiento: todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Reescribe en segunda persona y un poco más intrigante este texto, por favor. Imagina estar en una reunión, rodeado de aquellos que comparten una fe profunda. En esos momentos, recuerdas un pacto antiguo, un rito que susurra sobre la segunda llegada. Este encuentro está impregnado de simbolismo: el vaso, las gracias derramadas, las palabras que resonaron. En la tribulación, encuentras consuelo en la expectativa del regreso. El pensamiento de que, cada vez que participas en este rito, anuncias la muerte del Señor hasta su regreso, se vuelve invaluable. Es un recordatorio constante, una historia que espera ser completada. Estas son las cosas que nunca debemos olvidar. El amor de Jesús, con su poder constrictivo, ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor de Dios expresado en nuestro favor. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por Cristo. La unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo podía hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. Demasiado a menudo los ritos que señalan la humillación y los padecimientos de nuestro Señor son considerados como una forma. Fueron instituidos con un propósito. Nuestros sentidos necesitan ser vivificados para comprender el misterio de la piedad. Es patrimonio de todos comprender mucho mejor de lo que comprendemos los sufrimientos expiatorios de Jesucristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos mirar la cruz del Calvario, que sostiene a su Salvador moribundo. Nuestros intereses eternos exigen que manifestemos fe en Cristo. Nuestro Salvador dijo: «Si no comierais la carne del Hijo del Hombre, y bebierais su sangre, no tendréis vida en vosotros. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida». Esto es verdad acerca de nuestra naturaleza física. A la muerte de Cristo debemos aún esta vida terrenal. El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del Calvario está estampada en cada pan. Está reflejada en cada manantial. Todo esto enseñó Cristo al designar los emblemas de su gran sacrificio. La luz que resplandece del rito de la comunión realizado en el aposento alto, hace sagradas las provisiones de nuestra vida diaria. La despensa familiar viene a ser como la mesa del Señor, y cada comida un sacramento. Y cuanto más ciertas son las palabras de Cristo en cuanto a nuestra naturaleza espiritual. Él declara:
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario como podemos vivir la vida santa. Y esta vida la recibimos recibiendo su palabra, haciendo aquellas cosas que Él ordenó. Así llegamos a ser uno con Él. El que come mi carne, dice Él, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en Él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este pasaje se aplica en un sentido especial a la Santa Comunión. Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo. Y esa alma recibirá fuerza espiritual de cada comunión. El rito forma un eslabón viviente por el cual el creyente está ligado con Cristo, y así con el Padre. En un sentido especial, forma un vínculo entre Dios y los seres humanos que dependen de Él. Al recibir el pan y el vino que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada, nos unimos imaginariamente a la escena de comunión del aposento alto. Parecemos pasar por el huerto consagrado por la agonía de aquel que llevó los pecados del mundo. Presenciamos la lucha por la cual se obtuvo nuestra reconciliación con Dios. El Cristo crucificado es levantado entre nosotros. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Los pensamientos del que contempla el amor sin par del Salvador se elevarán, su corazón se purificará, su carácter se transformará. Saldrá a ser una luz para el mundo, a reflejar en cierto grado ese misterioso amor. Cuanto más contemplemos la cruz de Cristo, más plenamente adoptaremos el lenguaje del apóstol cuando dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.